Bienvenidos al podcast de DH Solutions. Soy Salvador Martínez. Un placer estar aquí. Y prepárense, porque hoy nos vamos de cabeza a una inmersión profunda en el mundo de la ciencia. Así es. Vamos a explorar esos experimentos que no solo nos dejaron con la boca abierta, sino que cambiaron nuestra forma de entender el universo y la vida misma. Exacto, experimentos clave. Clave, desde objetos cayendo desde la Torre de Pisa Ajá. hasta la manipulación de genes. Son como las semillas de la tecnología que usamos hoy, ¿no? Totalmente, esos experimentos pioneros. Es que es increíble pensar cómo la curiosidad de unas pocas personas ha impulsado la historia de esta manera. ¿Listos para descubrir cómo? Por supuesto. Empecemos con un clásico. Galileo, Galilei, la Torre de Pisa y la caída libre. Un clásico. Imagínense, dejar caer una pluma y una bola de cañón desde el alto. Contrario a lo que se creía en ese entonces, ambos objetos llegan al suelo al mismo tiempo. Sorprendente, ¿verdad? Sorprendente. Aunque bueno, probablemente ese experimento sea más una leyenda que un hecho histórico. Sí. Pero bueno, su impacto es innegable. Sí. Galileo desafió la física aristotélica que había dominado el pensamiento occidental durante siglos Claro. y sentó las bases para la física moderna. Es increíble cómo una idea tan simple pudo revolucionar nuestra comprensión de la gravedad. Así es. Y hablando de ideas revolucionarias, ¿qué me dices de Einstein y su teoría de la relatividad? Fascinante. Una teoría tan radical que incluso la luz se curva ante ella. Sí, la teoría de la relatividad de Einstein, bueno, no se basa en un solo experimento, ¿no? Sino en una serie de observaciones y deducciones. Entiendo. El eclipse solar de 1919, donde se observó la curvatura de la luz de las estrellas al pasar cerca del Sol, fue una de las primeras confirmaciones de su teoría. De acuerdo, pero ¿cómo podemos entender esto? La gravedad realmente deforma el espacio-tiempo. Para comprender la relatividad, hay que imaginar el espacio-tiempo como una especie de tejido flexible. Los objetos con masa, como el Sol, deforman este tejido y esta deformación es lo que percibimos como gravedad. Imagina una bola de bolo sobre una cama elástica. La bola hunde la tela y cualquier objeto más pequeño que pase cerca tenderá a caer hacia ella. Entiendo, es una analogía muy útil. Y ahora, cambiando de tema, pero sin dejar de lado las ideas revolucionarias, ¿quién diría que unos simples guisantes nos revelarían los secretos de la herencia? Interesante, ¿verdad? Gregor Mendel, el padre de la genética, lo hizo. Perdón. Absolutamente. Mendel, a través de sus experimentos con guisantes, descubrió las leyes de la herencia. Describen cómo se transmiten los rasgos de una generación a la siguiente. Sus investigaciones fueron la base de la genética moderna. Y bueno, han tenido un impacto inmenso en campos como la medicina, la agricultura y la biotecnología. Es decir, que sin Mendel no tendríamos la ingeniería genética actual, ¿no? En gran medida sí. Ya. La manipulación genética que hoy nos permite hacer cosas como modificar cultivos para hacerlos más resistentes a las plagas o desarrollar terapias génicas para combatir enfermedades se basa en los principios que Mendel descubrió. Es sorprendente cómo la ciencia avanza a partir de descubrimientos aparentemente simples. Hablemos ahora de Robert Boyle y sus experimentos con gases. ¿Alguna vez has inflado un globo o has visto cómo se comprime el aire en una jeringa? Bueno, eso es la ley de Boyle en acción. Exacto. Boyle descubrió que la presión y el volumen de un gas son inversamente proporcionales, siempre que la temperatura se mantenga constante. Ajá. Es decir, si reduces el volumen de un gas, su presión aumenta y viceversa. Correcto. Esta ley es fundamental para comprender el comportamiento de los gases Sí, y tiene aplicaciones en campos como la química, la física y la ingeniería. por supuesto. ¿Podrías darnos unos ejemplos concretos de cómo se aplica la ley de Boyle en la ingeniería? Me cuesta imaginar su impacto real en la tecnología que usamos hoy. Claro, piensa en los motores de combustión interna. La ley de Boyle describe cómo la presión del gas aumenta a comprimirse dentro del cilindro, lo que permite la explosión que impulsa el motor. También se aplica en sistemas de refrigeración, donde la compresión y expansión de gases se utilizan para enfriar el aire. Y en la industria aeroespacial, donde la ley de Boyle es crucial para el diseño de aviones y cohetes. Vaya, ahora entiendo por qué es tan importante. Pasemos a un tema aún más complejo. El mundo subatómico y el experimento de la doble rendija. Prepárate para una buena dosis de física cuántica. Allá vamos. Este experimento, que se realizó por primera vez a principios del siglo XIX, demostró que la luz puede comportarse como una onda y como una partícula al mismo tiempo. Exacto. Eso suena completamente ilógico. ¿Cómo puede algo ser dos cosas a la vez? Esa es la magia o la locura
de la mecánica cuántica. El experimento de la doble rendija desafía nuestra intuición clásica sobre cómo funciona el mundo a nivel subatómico. La luz, al pasar por dos rendijas, crea un patrón de interferencia, como si fuera una onda. Pero si observamos por cuál rendija pasa cada fotón individual, el patrón de interferencia desaparece, como si la luz supiera que la estamos observando. Es decir, que el simple hecho de observar un fenómeno puede alterarlo. Es increíble. Y me deja con más preguntas que respuestas. Y eso es precisamente lo que hace a la ciencia tan fascinante. Siempre hay más por descubrir y cada nuevo descubrimiento nos lleva a nuevas preguntas. Y hablando de descubrimientos sorprendentes, hay uno en particular que, según dicen, surgió de un accidente afortunado. ¿Te refieres a Alexander Fleming y su descubrimiento de la penicilina? Exacto. Ajá. La historia de cómo un mojo contaminó una placa de Petri y terminó revolucionando la medicina es realmente fascinante. Sí, Fleming, mientras investigaba bacterias, se encontró con que una de sus placas de cultivo había sido contaminada por un mojo, el Penicillium. Para su sorpresa, observó que las bacterias no crecían cerca del mojo. Este descubrimiento accidental marcó el inicio de la era de los antibióticos, medicamentos que han salvado millones de vidas. Imagina el impacto que tuvo este hallazgo casual en la medicina moderna. Es difícil de dimensionar. Antes de la penicilina, infecciones que hoy consideramos banales podían ser mortales. Es cierto. Y hablando de descubrimientos que cambiaron nuestra visión del mundo, no podemos olvidar a Charles Darwin y su viaje en el Beagle. Por supuesto. Darwin, durante su viaje alrededor del mundo, observó la diversidad de especies en lugares como las Islas Galápagos. Estas observaciones lo llevaron a formular su teoría de la evolución por selección natural, que explica cómo las especies cambian a lo largo del tiempo adaptándose a su entorno. Es una teoría que revolucionó la biología y que aún genera debate e investigación en la actualidad. ¿Cuáles fueron algunas de las reacciones iniciales a la teoría de Darwin? Bueno, como puedes imaginar, la idea de que las especies evolucionan a través de un proceso natural, sin la intervención de un ser divino, fue muy controvertida en su época. Claro. Muchos científicos y religiosos se opusieron a la teoría de Darwin y el debate continúa hasta nuestros días. Es fascinante cómo estos experimentos, algunos planeados y otros por casualidad, han transformado nuestra comprensión del mundo, ¿verdad? Totalmente. Desde la gravedad hasta los genes, estos experimentos no solo expandieron nuestro conocimiento, sino que transformaron la tecnología, la medicina y nuestra visión del mundo. Es inspirador pensar que la ciencia, impulsada por la curiosidad y la experimentación, sigue evolucionando. ¿Quién sabe qué nuevos descubrimientos nos esperan en el futuro? La invitación queda abierta a seguir explorando, cuestionando y descubriendo. Y quién sabe, tal vez tú, nuestro oyente, seas el próximo en hacer un descubrimiento que cambie el mundo. Ojalá. Sí. Y lo fascinante es cómo estos descubrimientos, a pesar de su importancia, a veces fueron recibidos con escepticismo. La gente no siempre está lista para aceptar ideas nuevas, sobre todo cuando desafían las creencias que ya existen. Es verdad, es como si la resistencia al cambio fuera algo natural en un ser humano. Exacto, como Galileo, por ejemplo. Desafió las ideas de Aristóteles que habían dominado durante siglos. No fue fácil convencer a la gente de que los objetos caen a la misma velocidad sin importar su peso. Imagina la resistencia que tuvo que enfrentar. O Mendel, cuyo trabajo con los guisantes fue ignorado durante décadas. Increíble. Y ahora es considerado el padre de la genética. Es un recordatorio de que las nuevas ideas, incluso las que ahora consideramos fundamentales, a menudo necesitan tiempo para ser aceptadas y asimiladas, tanto por la comunidad científica como por la sociedad en general. Y también la importancia de la perseverancia y la convicción en las propias ideas, ¿no? Sin duda alguna. Estos científicos no se dejaron desanimar por las críticas o la falta de reconocimiento inicial. Creían en sus observaciones, en sus experimentos, y eso fue lo que marcó la diferencia. Y hablando de marcar la diferencia, ¿qué te parece si nos adentramos un poco más en cómo estos experimentos impactaron la tecnología y la medicina? Me parece una excelente idea. Comencemos con la ley de Boyle. Este principio, que describe la relación entre la presión y el volumen de un gas, es fundamental para el desarrollo de motores, sistemas de refrigeración y muchas otras tecnologías que usamos a diario. Es cierto, es difícil imaginar el mundo moderno sin la ley de Boyle. ¿Y qué decir de la penicilina? Un descubrimiento que revolucionó la medicina. La era de los antibióticos, iniciada por el hallazgo accidental de Fleming, ha salvado millones de vidas y ha transformado la forma en que tratamos las infecciones bacterianas. Imagínate el impacto que ha tenido la esperanza de vida y la calidad de vida de las personas. Es simplemente asombroso. Y no solo eso. El descubrimiento de la penicilina también abrió un nuevo campo de investigación y desarrollo de nuevos fármacos. Impulsó la innovación en la industria farmacéutica. Es increíble cómo un pequeño moho en una placa de Petri
pudo dar lugar a una revolución médica de tal magnitud. Es un claro ejemplo de cómo la ciencia, incluso por accidente, puede tener un impacto profundo en la humanidad. Y hablando de impacto, no podemos olvidar la teoría de la evolución de Darwin. Claro, su teoría no solo transformó la biología, sino que también influenció áreas como la antropología, la sociología e incluso la filosofía. La idea de la selección natural y la adaptación de las especies al entorno cambió nuestra comprensión de la vida en la Tierra y de nuestro propio lugar en el árbol evolutivo. Es un concepto que continúa generando debate e investigación, impulsando nuevos descubrimientos en campos como la genética y la biología molecular. Y lo que es aún más importante, la teoría de la evolución nos recuerda la interconexión de todas las formas de vida y la importancia de preservar la biodiversidad. Es cierto. Y hablando de interconexión, es interesante ver cómo muchos de estos experimentos y descubrimientos se basan en el trabajo de otros científicos que los precedieron. Absolutamente. La ciencia es un proceso acumulativo, donde cada nuevo descubrimiento se construye sobre los cimientos de investigaciones anteriores. Por ejemplo, la teoría de la relatividad de Einstein no hubiera sido posible sin los trabajos de Newton y Maxwell. Exactamente. Y del mismo modo, la genética moderna se basa en los principios de la herencia descubiertos por Mendel. Es como una cadena de conocimiento que se extiende a través de la historia, impulsada por la curiosidad y el afán de comprender el mundo. Y esa cadena sigue creciendo hoy en día, con nuevos científicos, investigadores añadiendo nuevos eslabones a través de sus experimentos y descubrimientos. Es emocionante pensar en todas las preguntas que aún quedan por responder y en los misterios que la ciencia todavía tiene por desvelar. Y en cómo esos futuros descubrimientos podrían transformar el mundo de maneras que aún no podemos imaginar. Es cierto, y hablando de imaginar, ¿qué te parece si exploramos algunos de los experimentos más recientes que están empujando los límites de la ciencia? Me parece una excelente idea. Hay mucho que descubrir en campos como la física cuántica, la inteligencia artificial y la biotecnología. Por ejemplo, el desarrollo de ordenadores cuánticos promete revolucionar la computación y la resolución de problemas complejos. Exacto. Y la investigación en inteligencia artificial está creando algoritmos capaces de aprender y tomar decisiones de forma autónoma, con aplicaciones en áreas como la medicina, la robótica y la conducción autónoma. Es fascinante ver cómo la ciencia avanza a pasos agigantados, abriendo nuevas posibilidades que parecían impensables hace solo unas décadas. Y lo más importante es que estos avances tienen el potencial de mejorar la vida de las personas y de resolver algunos de los desafíos más importantes que enfrentamos como sociedad. Es cierto. La ciencia no solo nos ayuda a comprender el mundo, sino que también nos proporciona las herramientas para construir un futuro mejor. Y para inspirar a las nuevas generaciones a seguir explorando, cuestionando y descubriendo los secretos del universo. Es una invitación a seguir la senda de la curiosidad y la innovación. Y a recordar que la ciencia, en su esencia, es una búsqueda constante de conocimiento y una celebración del ingenio humano. Y que cada nuevo descubrimiento, por pequeño que sea, nos acerca un poco más a comprender el complejo y maravilloso mundo en el que vivimos. Exacto. Y hablando de complejidad, ¿qué te parece si nos adentramos en el fascinante mundo de la genética y la biotecnología? Me parece una idea genial. Después de todo, estamos hablando de la ciencia que nos permite manipular la esencia misma de la vida. Exactamente. Desde la secuenciación del genoma humano hasta la edición genética con CRISPR-Cas9, la biotecnología está abriendo un nuevo capítulo en la historia de la ciencia. Es increíble cómo podemos leer el código de la vida y potencialmente corregir errores genéticos que causan enfermedades. Sin duda. Y la investigación en terapia génica promete revolucionar el tratamiento de enfermedades hereditarias y abrir nuevas posibilidades para la medicina personalizada. Imagínate un futuro donde podamos curar enfermedades genéticas incluso antes de que se manifiesten. Exacto. Es una perspectiva emocionante. Muy emocionante. Y no solo eso, la biotecnología también tiene el potencial de mejorar la agricultura, la producción de alimentos y la sostenibilidad ambiental. Es cierto, podemos desarrollar cultivos más resistentes a las enfermedades y al cambio climático, optimizar la producción de biocombustibles y crear nuevos materiales biodegradables. Un campo lleno de posibilidades que nos desafía a pensar en cómo podemos usar la ciencia para crear un mundo mejor y más saludable para todos. Claro, pero hablando de desafíos, no podemos olvidar los dilemas éticos que plantean estas nuevas tecnologías. Por supuesto, la edición genética, por ejemplo, nos obliga a reflexionar sobre los límites de la intervención humana en la naturaleza y sobre las posibles consecuencias que no podemos prever. Es importante que la sociedad participe en estas discusiones y que se establezcan marcos éticos sólidos para guiar el desarrollo y la aplicación de la biotecnología. Absolutamente, la ciencia no solo debe avanzar en el conocimiento, sino que también debe hacerlo de manera responsable y ética.
Totalmente de acuerdo. Y hablando de responsabilidad, es importante recordar que la ciencia no es solo un conjunto de hechos fríos y objetivos. Exactamente. La ciencia es un proceso creativo, impulsado por la curiosidad, la imaginación, la pasión de los científicos que dedican sus vidas a la búsqueda de respuestas. Es una aventura intelectual que nos lleva a explorar los confines del universo y los misterios de la vida misma. Así es. Y que nos recuerda que la ciencia no solo es importante para el progreso tecnológico, sino también para nuestra comprensión del mundo y de nuestro lugar en él. Totalmente de acuerdo. Una fuente de inspiración y asombro que nos invita a seguir aprendiendo, cuestionando y descubriendo. Y a recordar que la ciencia, en su esencia, es una celebración de la capacidad humana para comprender y transformar el mundo que nos rodea. Es un legado que debemos cuidar y transmitir a las futuras generaciones para que sigan impulsando el avance del conocimiento y la construcción de un futuro mejor. Y para que nunca olvidemos que la ciencia, en última instancia, es una búsqueda de la verdad y una fuente de esperanza para la humanidad. Y hablando de esperanza, no podemos olvidar el papel crucial que juega la ciencia en la búsqueda de soluciones para los grandes desafíos que enfrenta nuestro planeta. Claro, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la escasez de recursos naturales, son problemas que exigen soluciones científicas y tecnológicas innovadoras. La ciencia nos proporciona las herramientas para comprender las causas de estos problemas y para desarrollar estrategias para mitigar sus efectos. Exacto, podemos desarrollar energías renovables, tecnologías de captura de carbono, agricultura sostenible y muchas otras soluciones que nos permitan construir un futuro más sostenible. Es importante recordar que la ciencia no es un lujo, sino una necesidad para la supervivencia y el bienestar de la humanidad. Y que invertir en ciencia es invertir en un futuro mejor para todos. Es un mensaje que debemos transmitir a los líderes políticos y a la sociedad en general. Y que debemos defender con convicción, porque la ciencia es la mejor herramienta que tenemos para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Es una llamada a la acción para que todos asumamos la responsabilidad de apoyar y promover la ciencia en todas sus formas. Y para que nunca olvidemos que la ciencia, en última instancia, es una fuerza para el bien y un motor de progreso para la humanidad. Bueno, hemos recorrido un largo camino en esta inversión profunda, explorando experimentos que han revolucionado nuestra comprensión del mundo. Desde la física clásica hasta la genética y la biotecnología, hemos visto cómo la curiosidad, la perseverancia y la sed de conocimiento han impulsado el progreso humano. Y lo más importante es que este viaje no termina aquí. La ciencia sigue avanzando, abriendo nuevas fronteras, planteando nuevas preguntas para que las futuras generaciones las exploren. Es emocionante pensar en los descubrimientos que aún están por hacerse y en cómo la ciencia continuará dando forma a nuestro futuro. Así es. La ciencia es una aventura sin fin, llena de sorpresas y posibilidades, y cada uno de nosotros puede ser parte de ella, cultivando nuestra curiosidad, apoyando la investigación científica y promoviendo una cultura que valore el conocimiento. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de la ciencia. Esperamos que les haya inspirado tanto como nosotros. Hasta la próxima, y recuerden, la ciencia nunca deja de sorprendernos.